Bienvenidos nuevamente a este módulo tema 2 de diagnóstico de osteoporosis, donde se tratará la evaluación de riesgo frágil en citometría impartido por el doctor Alfonso Murillo Uribe. Y sin más preámbulo, empezamos con la plática del doctor Murillo. Hola, muy buenos días. Vamos a platicar ahora sobre el diagnóstico de la osteoporosis. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Soy jefe de la Clínica de Salud Posmenopáusica y Osteoporosis en el Hospital Ángeles de las Lomas. Tengo mi consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas y Ángeles México, y además soy asesor científico de Amgen. Entonces, el tema que nos trae aquí es el diagnóstico de la osteoporosis. ¿Cómo diagnosticamos que una persona tiene osteoporosis? Lo primero que hay que reconocer es que la osteoporosis es una enfermedad crónico-degenerativa que involucra una pérdida progresiva de la densidad del hueso. Y eso es lo que medimos, pero lo que sucede realmente es que las trabéculas que conectan el hueso, en el caso de arriba los cuerpos vertebrales, vemos cómo se van perdiendo las trabéculas con el paso de los años hasta un momento donde ya quedan grandes poros, grandes zonas desmineralizadas en el hueso. Eso es en el hueso trabecular. En el hueso cortical, que es el 80% de nuestro hueso, aquí tenemos un ejemplo de un hueso a los 29 años, a los 67 años, donde ya la parte interna de la médula empieza a trabecularizarse, o sea, lo que era un hueso compacto se empieza a hacer un hueso poroso, al igual que el de las vértebras, y a los 90 años de edad ya tenemos ahora sí un hueso sumamente poroso, de ahí viene el nombre de osteoporosis. Clínicamente, desde el punto de vista de la consulta, a los 50 años generalmente las tenemos derechitas como florecitas de nardo. Y conforme avanzan los años de la posmenopausia, empieza a producirse una gifosis, lo que los franceses denominaban la joroba de la viuda. Y esto porque había más viudas que viudos. Y entonces son, en realidad, esta gifosis son vértebras que se van aplastando y acuñando, que son resultado de una fractura. Y desde el punto de vista clínico, eso es lo único que podemos observar. El otro punto importante en la osteoporosis es el dolor de tipo óseo. Sin embargo, hay otra patología en el adulto mayor, que es la osteoartrosis, que no tiene que ver directamente con la osteoporosis, pero que genera mucho dolor y eso es la más común. Entonces, hay que tenerlo presente. A través de radiografía convencional, podemos diagnosticar osteopenia y osteoporosis. Sin embargo, el resultado es muy subjetivo porque depende de la técnica, de la cantidad de rayos X que se están utilizando, y eso puede hacer que una vértebra se vea más transparente que otra. Y además, para llegar a hacer un diagnóstico de osteoporosis por rayos X, se requiere que haya una pérdida igual o mayor al 25% de la densidad mineral ósea, salvo que se presente una fractura, como en este ejemplo, donde sí vemos una vértebra que está fracturada, y eso es lo que nos da la pérdida de estatura y la joroba de la viuda, la cifosis en la paciente. Entonces, desde el punto de vista clínico, es difícil de precisar cuánto tiempo, cómo hacer el diagnóstico. La radiografía convencional también nos permite evaluar la cantidad de trabéculas que existen en el hueso de la cadera. Y esta disminución en la trabecularización nos va a hablar de la posibilidad de una fractura. Sin embargo, es poco eficaz en prevención. Es eficaz para ya el diagnóstico de un proceso que ya está en camino. También el doctor Llenante en el 93 hizo la clasificación de fracturas de columna en fracturas leve, fracturas moderadas o fracturas graves, dependiendo el grado de daño que existe por el acuñamiento o la biconcavidad que existe en las vértebras. Entonces, con esto él genera la posibilidad de diagnosticar no osteoporosis, sino la presencia de fracturas. ¿Qué nos dicen las guías? Actualmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Lo que hacemos es evaluar el riesgo de fractura en todas las mujeres posmenopáusicas de 50 años o más, y en el caso de los hombres, arriba de los 65 años. Hay que acordarse que la mujer tiene menos hueso en todo su esqueleto y en todas las edades de la vida.
La evaluación inicial debe de incluir una historia clínica completa, un examen físico y la identificación de riesgo de fractura a través de un cuestionario como puede ser el Fracture Risk Assessment Tool, el FRAX, que es un cuestionario de 12 preguntas que nos dice si nuestra paciente tiene riesgo de fracturarse en los próximos 10 años o no. Y hay que incluir una densitometría radiológica de doble fotón, el acrónimo es DEXA, para medir esta densidad del hueso. Entonces, la densidad del hueso, la densidad mineral ósea por DEXA, en este momento sigue siendo el estándar de oro. Tenemos estudios más importantes que nos miden calidad de hueso, pero todavía no están difundidos lo suficiente. Entonces, lo que seguimos usando es un estudio que nos mide cantidad de hueso, que es la densitometría. Analizamos dos regiones, la densitometría central, columna lumbar y cuello de fémur o fémur total. Y tenemos una tercera región, en el caso de que no podamos usar columna o que no podamos usar fémur, es el tercio de 33 del radio. Entonces, la densitometría es como un semáforo. Si estamos en la zona verde, bien. Si estamos en la zona amarilla, precaución. Si estamos en la zona roja, peligro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una densitometría de columna, ya con osteoporosis, de una de cuello de fémur o de una de tercio de radio. Quiero mencionar que cuando tenemos osteoporosis, habitualmente lo primero es la columna. Lo primero que se pierde es el hueso trabecular de la columna, que además, dicho sea de paso, con el tratamiento de la osteoporosis, lo que primero se reconstruye es la columna. En segundo lugar, el cuello de fémur, que tiene más hueso cortical, entonces pasa más tardíamente. La columna empieza a perderse desde los 50 años. El cuello de fémur a partir de los 65 y el tercio de radio habitualmente ya es en adultos mayores arriba de 70 años. El radio habitualmente tiene 75% de hueso cortical y 25% de hueso trabecular. Entonces, si tenemos un test score de densitometría de menos 2.5 o más hacia abajo en los sitios principales, columna lumbar, cuello de fémur o fémur total, o en el tercio de radio, esa paciente ya tiene osteoporosis. Pero también, si tenemos una fractura vertebral de bajo impacto, como este acuñamiento que tenemos en esta vértebra dorsal, o si tenemos una fractura de cadera, independientemente de la densidad mineral ósea, esto también ya se llama osteoporosis. Por otra parte, si tenemos una baja densidad mineral ósea, un test score entre menos 1 y menos 2.5, pero tenemos la presencia de una fractura por fragilidad, como puede ser una fractura del húmero, de la cadera, de la columna o del antebrazo distal, eso también es osteoporosis. Y por último, cuando tenemos una puntuación de FRAX elevada, cuando tenemos una baja masa ósea, pero el FRAX nos habla de posibilidad de fractura basado en los niveles específicos por país. Para México tenemos validados los niveles de México. Si tenemos más de 20% de riesgo de fractura para los próximos 10 años en fracturas mayor, o si tenemos 3% de posibilidad de fractura de cadera, esta paciente también ya tiene osteoporosis, aunque densitométricamente esté normal su hueso. Si ya el cuestionario de FRAX nos dice que está en alto riesgo de fractura, esa paciente pasa a ser alto riesgo. Esta es la pantalla del cuestionario de FRAX en español para la población mexicana. Entonces son 12 preguntas, de las cuales estas 7, fractura previa, padres con fractura de cadera, fumador activo, uso de glucocorticoides, presencia de artritis reumatoide, presencia de osteoporosis secundaria, consumo de alcohol 3 o más dosis al día, y si podemos meter la densitometría antes de esto, nos va a dar un cálculo que nos va a decir la posibilidad de fractura mayor o de fractura de cadera. Y entonces acuérdense, más de 20% para fractura osteoporótica mayor o más de 3% para fractura de cadera es alto riesgo. Los equipos más nuevos de densitometría tienen el ajuste por TBS. El TBS es un análisis del hueso de la columna. Y entonces, en este caso, por ejemplo, es la misma paciente, pero una vez que hacemos el TBS de la columna, que es 1.188, nos recalcula y nos convierte del 7 punto y fracción a 11
3%, y de cadera del 2.8 nos la pasa a 4.5, lo cual ya significa que esta paciente se convirtió automáticamente arriba de 3% en una paciente de alto riesgo de fractura y por lo tanto ya requiere de un tratamiento. Se recomienda identificar quiénes se pueden fracturar con más facilidad. Entonces, por ejemplo, personas que tengan una fractura previa sin antecedente de trauma después de los 50 años, es una persona de alto riesgo para otra fractura. Factores clínicos también, como la edad de 65 años o más, bajo índice de masa corporal, menos de 57 kilogramos o una estatura de menos de 1,50. El índice de masa corporal por abajo de 18 también es un alto riesgo. Historia familiar de osteoporosis es alto riesgo. Tabaquismo desde un cigarro al día es alto riesgo. Menopausia prematura o precoz antes de los 40 años o consumo excesivo de alcohol, más de 3 raciones, todos estos son alto riesgo. También puede haber causas secundarias. El 20% de las osteoporosis tienen una causa secundaria y una causa secundaria puede ser esa paciente que tiene lupus y que tiene que tomar glucocorticoides. El glucocorticoide se convierte en la causa de una pérdida acelerada del hueso. La pérdida de estatura, la paciente que reporte haber perdido más de 3 centímetros de estatura, esta paciente es una paciente de alto riesgo. Las caídas, la paciente que se caiga 3 veces o más en un año, es una paciente con alto riesgo para fracturas. Hay que realizar imágenes de columna lateral, o sea, placas laterales de rayos X, en pacientes que hayan perdido estatura, en pacientes que tengan o puedan tener fracturas de columna no documentadas con dolor crónico o cuando utilicen glucocorticoides sistémicos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y hay que buscar intencionadamente cualquiera de estos factores de riesgo. En algunas pacientes en particular, no para todas las pacientes, cuando identificamos una causa secundaria de osteoporosis, hay que hacer una biometría hemática completa, una química sanguínea, pero irse a la parte específica de hueso, a medir la 25-hidroxivitamina D en sangre, que lo estamos ya haciendo de rutina, y más ahora con la pandemia, donde el quedarnos dentro de casa o exponernos menos al sol nos produce una menor activación de la vitamina D, y entonces por eso es prudente medir la 25-hidroxi-D3, y esta debe de ser superior a 30 nanogramos en sangre para considerar que la paciente no se está descalcificando por esa causa. Si tenemos menos de 30, definitivamente es una causa para encontrar el origen de esa osteoporosis. Hay que medir también en algunas pacientes, sobre todo las que tengan calcio elevado en sangre, la hormona paratiroidea intacta en suero, la recolección de orina de 24 horas para medir calcio, sodio y creatinina. Y hay que recordar que la osteoporosis secundaria puede ser causas endocrinas, metabólicas, nutricionales, medicamentosa, etcétera. Todo esto puede llevar a generar osteoporosis secundaria. ¿Qué medimos en la densitometría? Lo primero que hacemos en adultos de 50 años o más es determinar el score de T. El score de T es nuestro punto de diagnóstico. Entonces, para los menores de 50 años usamos el score de Z. Ahorita hablaremos del score de Z, vamos primero a hablar del score de T. Todos tenemos una masa ósea máxima que se alcanza a los 20 años de edad. Este es el score de T, o sea, comparamos a nuestra paciente que estará en algún punto de esta gráfica de normalidad, comparamos cómo estaría contra sus 20 años de edad. Y entonces, una paciente que tiene este score de T de -2 desvíos estándar, significa que ha perdido el 20% de la masa ósea que debió haber tenido a los 20 años. Ese es el score de T. Y ese 20% es lo que nos aumenta las posibilidades. Entonces, en la franja gris tenemos en la línea blanca lo que sería el promedio de las pacientes de esa edad, con ese peso y con esa estatura, y para arriba, 2 desvíos estándar para arriba y para abajo, sería el rango de normalidad. Esta paciente ha perdido 20% contra su juventud. Entonces, usamos siempre la medición de L1 a L4. Tomamos L1 a L4, el área lumbar, porque no hay costillas alrededor que nos vayan a aumentar la densidad de manera artificial. Entonces, por eso es que tomamos L1 a L4.
Hay que utilizar todas las vértebras que sean evaluables y solamente excluir a la vértebra afectada por algún cambio estructural o por un artefacto. Si no se puede usar una vértebra, se evalúan las otras 3, se saca el promedio de las 3 y de ahí se toma el T-score. Y si no se pueden usar 3, entonces usamos 2. Nunca hacemos diagnóstico con una sola vértebra. Si no podemos ver ninguna vértebra normal en la paciente, nos tenemos que ir a la región alterna, que es el antebrazo. Y la lateral de columna no se utiliza para diagnóstico de osteoporosis, se utiliza para diagnóstico de fractura vertebral, más no para diagnóstico de osteoporosis. Aquí tenemos un ejemplo de una densitometría. Tenemos que ver el espacio intervertebral entre T12 y L1, el espacio intervertebral entre L4 y L5. L5 es generalmente donde vemos las crestas ilíacas, y ven, si se fijan, entonces no hay ninguna otra estructura ósea que afecte el resultado. Luego comparamos nuestro resultado contra la gráfica de población y vemos que aquí se encuentra la paciente. Nuestra paciente ya está entre lo amarillo de precaución y lo rojo de osteoporosis peligro. Y cuando nos vamos al promedio total, nos encontramos que tiene menos 2.4. Si analizamos las vértebras por separado, vemos que hay menos 1.7, 1.8, 2.9 y menos 3. Entonces, el promedio de esta paciente salió en menos 2.4. Esta paciente en este momento no tiene osteoporosis. Necesitamos que tenga 2.5. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un 2.4, normalmente sumamos el FRAX, y entonces el FRAX o el TBS ya nos pueden cambiar la percepción para ver si tiene o no tiene riesgo de fractura, porque lo que estamos midiendo no es densitometría, es riesgo de fractura. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy tonto. Si se fijan aquí, tenemos en L2 una mayor densidad de hueso, pero también vemos un acortamiento del espacio de las vértebras. Si vemos el tamaño de L1 con L3 con L4, vemos que la L2 se encuentra reducida en su tamaño. Cuando nos vamos al análisis de los números de la densitometría, encontramos que en L1 tiene menos 2.3, en L2 tiene más 1.4, en L3 tiene menos 2.5, en L4 tiene menos 2.6, y el promedio con ese más 1.4 nos lo deja en menos 1.5. Esta paciente teóricamente no tendría osteoporosis. Sin embargo, esta compresión que tiene, esta reducción del tamaño con el aumento de la densidad mineral ósea, en una tomografía nos marca que hay una fractura. Excluimos esa región, quitamos del promedio esa vértebra lastimada y entonces nos cambia el total a menos 2.4, que de cualquier manera sigue teniendo ya osteoporosis porque tenemos 2.3, 2.5 y 2.6. ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración cuando tengamos más de una unidad de diferencia entre las vértebras adyacentes. Entonces, la densitometría de cadera, por otra parte, utilizamos 2 de las 5 regiones de la cadera, el cuello femoral y el fémur proximal total. El que sea más bajo de los dos es el que tomamos en consideración. Se puede tomar en el lado derecho o en el lado izquierdo. Nunca utilizamos el área de guardo o el trocánter mayor para diagnóstico, solo cuello femoral y fémur proximal total. Y la densidad mineral ósea promedia que algunos densitómetros toman al tomar las 2 regiones sería la preferida. Entonces aquí tenemos una densitometría de cadera. Este rectángulo es el cuello femoral y este cuadrado grande es el fémur proximal total. Tenemos el área de trocánter menor, el área de trocánter mayor y el triángulo de Ward. Ninguno de estas zonas las utilizamos para el diagnóstico. En este ejemplo, tenemos aquí esta densitometría. Si se fijan, comparado contra la población de referencia, ya se encuentra dentro del lado de osteoporosis. En el cuello tenemos menos 2.7, o sea, la paciente tiene osteoporosis. En el cuello total tiene menos 1.6, tomamos la más baja, la máquina nos la marca en negrillas y ya tenemos que esta paciente tiene osteoporosis y no tenemos duda en iniciar un tratamiento. Este es un adulto mayor de 80 años, en los cuales ya el Z-score comparado contra la misma edad ya no sale, pero aquí tenemos, por ejemplo, menos 3 desvíos estándar. Termina la gráfica de los densitómetros viejos a los 80 años, pero
algunos densitómetros nuevos ya tienen completado hasta los 100 años la población de referencia. Entonces, así nos salen algunos ejemplos. Otro punto importante, aquí tenemos nuevamente una fractura en L2, la fractura de la paciente de hace rato, ¿sí? Y entonces la densidad mineral ósea aumentó contra el 2012, del 2012 al 2017, tenía 0.4 más 2.1, hay un incremento del 16%, y esto no debe de sacarnos del diagnóstico de que esta paciente, por esta compresión, tiene este aumento de densidad. Si vemos su cadera, la cadera no cambió en esta paciente que no tiene osteoporosis. Sin embargo, por la definición, ya que tenemos una fractura vertebral, automáticamente se convierte en osteoporosis. ¿Qué es el score de Z? El score de Z es el que usamos para adultos menores de 50 años. Entonces, lo que hacemos es comparar a nuestro adulto contra la densidad mineral ósea promedio a los 20 años. En este caso tenemos menos 0.1 de Z. La Z también no toma en consideración el 2.5, toma en consideración menos 2 desvíos estándar. Entonces, si tenemos más bajo de menos 2, esa paciente es osteoporosis. Ahora, hay que tener presente que muchos de nuestros pacientes pueden ser niños y entonces pueden ir aumentando su densidad mineral ósea y no perdiendo la densidad mineral ósea. Entonces, por ejemplo, en este niño que tiene 15 años, vemos que se encuentra por abajo de 2.5 el promedio total de su columna. Este niño, si se fijan, la normalidad sería acá arriba, sale 2 desvíos estándar por abajo y ya se encuentra en 2.5 abajo de lo esperado. Este niño no tiene osteoporosis, tiene una densidad mineral ósea baja y así es el diagnóstico en los niños. Aquí tenemos el mismo sujeto, la cadera también tiene menos 1.8 en el cuello del fémur, no ha llegado a menos 2, pero ya está a punto de llegar. Entonces, este adulto menor, o este niño todavía, adolescente, tiene una descalcificación importante que hay que tratar. Para un adulto de más edad, por ejemplo, un sujeto de 42 años de edad, como es este sujeto que empieza a tomar glucocorticoides por diagnóstico de lupus, aquí le hacemos una densitometría al principio porque va a empezar a perder rápidamente asociado al uso de glucocorticoides. Entonces, en este adulto tiene un Z-score de menos 0.4. Ese es el que tomamos en consideración no para el diagnóstico y no el score de T. Y aquí tenemos lo mismo en la cadera. Cuando usamos antebrazo, de las 4 regiones de antebrazo, usamos la 33% o la 1/3, que es lo mismo. Entonces, es 33% o a veces llamado tercio de radio. Usamos el antebrazo no dominante como sitio alternativo. No utilizamos el dominante porque en el dominante hay más músculo y eso puede alterar la lectura. Y no se recomienda en la región media ni la distal ni la ultradistal. Entonces siempre nos vamos al tercio. Del radio, también no tomamos el cúbito, tomamos solamente el radio. Y entonces la única diferencia importante que tenemos es que los cambios, en vez de observarse año con año, se observan cada 3 años. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos de los 61 a los 64 años una pérdida del 3% contra el estudio anterior. Si pedimos al año, no vamos a encontrar más allá de 1% de modificación y el equipo de densitometría se puede equivocar en un 1%, por lo tanto, no es válido el resultado. ¿Sí? Nuestras regiones de interés, entonces, vamos a considerar a la columna posteroanterior como la preferida. Es la que nos da mayor precisión, con más respuesta al tratamiento y siempre, de ser posible, utilizaremos lo más grande de la zona, que sería L1 a L4. O usamos 3 o mínimo 2 vértebras. Si la columna posteroanterior no puede ser utilizada, entonces voy a utilizar la cadera total. Es la que me da mayor precisión. Y en segundo lugar, el cuello femoral. Nunca utilizo la región de Ward y nunca uso para densitometría la columna lateral, solamente para fracturas de columna. Y la recomendación sobre el fémur dual es, si hay, o sea, no se pide específicamente que le tomen densitometría en las 2 regiones, salvo que el equipo lo tenga.
pero generalmente tomamos un solo lado. ¿Qué podemos esperar del resultado? Podemos esperar un incremento de la densidad mineral ósea al tratamiento. Esto es alentador, un aumento significativo es adecuado. Podemos encontrar una densidad mineral ósea estable, que no se pierda masa ósea. Esto también es adecuado, porque no perder ya es ganancia. Lo que no sería adecuado es tener una pérdida constante de la densidad mineral ósea, porque ese paciente va en camino a la fractura. Otras aplicaciones que tenemos con la densitometría, por ejemplo, podemos evaluar la composición corporal, y esto lo utilizamos generalmente en endocrinología o en medicina del deporte, para ver la cantidad de tejido graso que existe comparado contra el tejido magro o el tejido óseo. Y entonces aquí podemos ver para pacientes que están para cirugías bariátricas o para tratamientos para reducción de peso, ir cuantificando la masa grasa que tienen y viendo cómo aumenta la masa magra conforme hacen ejercicio. Eso se utiliza mucho en los atletas de alto rendimiento, ¿sí? También podemos medir el índice cintura-cadera. Es más sencillo hacerlo obviamente con una cinta métrica, pero podemos ver las pacientes que tienen mayor cantidad de grasa abdominal a la grasa de la cadera. Este es el TBS. Entonces, para pacientes no que están en verde ni que están en rojo, porque ahí no tenemos duda, en verde hacemos medidas generales, en rojo damos tratamiento directamente, pero para las pacientes que están en la franja naranja, el TBS nos divide la franja naranja en 3 o 4 regiones, y entonces nos puede hablar de la microarquitectura vertebral normal, microarquitectura parcialmente degradada con estos niveles, o microarquitectura muy degradada. Y entonces nos puede ayudar para poder identificar a quién de la región de osteopenia le tenemos que dar tratamiento. Y eso va a correlacionar directamente con la calidad de hueso. Aquí vemos comparativo de alendronato contra no tratar, la calidad de hueso con ácido zoledrónico contra no tratar, teriparatida o denosumab. Entonces, eso es lo que nos va a decir el TBS, nos va a dar una ayuda para la decisión terapéutica. Y aquí vemos la calidad de hueso formado. Concluyendo, ya para terminar, en nosotros como médicos de primer contacto recae la responsabilidad de prevenir las fracturas por fragilidad. El diagnóstico entre más temprano es la clave para dar un tratamiento oportuno. Poco podemos hacer cuando la paciente ya se fracturó. Entonces, la recomendación es diagnosticar temprano para poder dar tempranamente un tratamiento y poder prevenir la primer fractura. Ese es el punto más importante. Y hay que seleccionar y analizar la herramienta diagnóstica adecuada para cada paciente. Entonces, habrá pacientes que no tengan acceso a densitometría, les haremos placas de rayos X, pero cuando tengamos disponibilidad de densitometría central, ese es el estándar de oro. También podemos hacer densitometría periférica, densitometría del talón, densitometría de la tibia, densitometría del antebrazo, densitometría inclusive de las falanges. Son menos exactas las densitometrías periféricas, pero son suficientemente adecuadas como un diagnóstico de escrutinio para poder pasar a la paciente a una densitometría central. Y con esto termino esta plática para ustedes y quedamos a su disposición para dudas o preguntas. Creo que al final de este curso vamos a poder tener un tiempo para preguntas. Muchas gracias.